Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Llamados a Gobernar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tel Aviv en Israel para todos ustedes. Que nuestro Padre Celestial esté bendiciendo su vida, su matrimonio, su ministerio y el trabajo de sus manos. Agradecemos al Padre por esta bendición en esta nueva semana de poder compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Y también agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos esta oportunidad esta semana de estar delante de todos ustedes en este tiempo tan hermoso y tan importante que nos brindan para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y a todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, que nuestro Padre Celestial continúe bendiciendo sus vidas. Bien, mis amados hermanos, en esta semana en la que hemos gozado de la presencia y de las bendiciones del Señor, quiero compartir con ustedes el tema de la señal. Hoy vamos a aprender algo tan importante que las Sagradas Escrituras tiene para nosotros y que muchas veces pasamos por alto. Ya que nuestro Padre Celestial nos enseña en las Sagradas Escrituras, siempre ha tenido tratos personales con los seres humanos. La palabra del Señor en este texto que a continuación voy a compartir con todos ustedes nos muestra la oportunidad que Dios le dio a un hombre de que le pidiera una señal. Y este hombre, por mostrar una falsa humildad, créame hermano, se perdió de algo que Dios tenía preparado para él. ¿Y por qué digo de una falsa humildad? Ahorita lo vamos a ver. El tema que quiero compartir, como ya le mencioné, que es la señal. Amados hermanos, empezando desde este texto, abarca varios puntos importantes de lo que es esta dicha señal y que es muy importante. Señal que mucha gente quiso ver, desea ver y que otros en estos tiempos también desearíamos ver. Pero solamente esto está en la soberanía absoluta de nuestro Dios. Por eso le mencionaba hace unos momentos que Dios le dio esta oportunidad de que este hombre le pidiera una señal. Y repito, lamentablemente por mostrar una falsa humildad, este hombre se perdió de esta oportunidad, de esta bendición que Dios le tenía preparado. Vamos a leer al profeta Isaías en su capítulo 7. El libro del profeta Isaías es uno de los profetas, amados hermanos, su profecía de las más hermosas que puede haber, tanto que es considerado como el príncipe de los profetas, el profeta mesiánico por excelencia. Y su libro, la profecía de Isaías, está catalogada como el mini evangelio o el proto evangelio, porque abarca casi todos los temas del evangelio de Jesucristo, casi todos, por no decir que todos los temas del evangelio de Jesucristo están en la profecía de Isaías. Por eso es muy importante considerar, y de aquí se desprende la importancia de nuestro tema, la señal.
Isaías capítulo 7, versículo 10 dice así, voy a leer para todos ustedes. Habló también el Señor a Acaz diciendo, Acaz obviamente fue un rey de Israel, diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Esto se ve y se escucha noble, como una persona que realmente teme a Dios, como una persona piadosa, diciendo, yo no voy a tentar al Señor. Tal vez este rey pensó, escrito está en la ley, no tentarás al Señor tu Dios. Y tal vez él teniendo ese sentir, dijo, yo no voy a tentar al Señor. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender y que no debemos de pasar por alto. Esta acción no fue una acción de temor de Dios. Esta es una falsa humildad. Y el primer punto a considerar es porque Dios mismo le dio la oportunidad de pedirle una señal. Escuche, demandándola ya sea de abajo en lo profundo. ¿A qué le suena esto? ¿De abajo en lo profundo o de arriba en lo alto? Amados hermanos, ¿qué sería lo que Dios le estaba poniendo frente a este rey? Este rey no captó la oportunidad que Dios estaba poniendo delante suyo. Pide para ti una señal. Es raro, amados hermanos, es raro que Dios de alguna manera se dirija a los hombres y le diga, pide una señal. Más bien son los hombres quien le pide una señal a Dios. Un caso totalmente diferente. Acuérdese usted de la señal que pidió y que hizo Gedeón. Pidió señal. Muchas personas en la Biblia le pidieron señales a Dios para confirmar ciertos eventos, para estar seguro de un camino a seguir, de una decisión para tomar. Muchas personas le pidieron señales a Dios. Pero aquí tenemos un caso diferente. Es Dios mismo el que le ofrece a Acaz, pide una señal. Un caso diferente. Por esto sabemos que es una falsa humildad. Hay personas que dicen, yo quiero ser como Acaz, quiero ser humilde, yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Pero si usted lee todo el contexto de este capítulo, usted se va a enterar de que este rey no fue humilde, sino fue una respuesta, escuche bien mi amado hermano, fue una respuesta llena de soberbia. El decir, yo no le pido a Dios nada o no le pido una señal, esa es una respuesta llena de soberbia, no es una respuesta de humildad. Ahora vamos a comprobarlo con el versículo 12. Quiero compartir, amados hermanos, este tema tan importante. Por favor, le pido que me siga con atención. En el versículo 11 vamos a repetirlo. Pide para ti señal del Señor, no de nadie, no de ningún ídolo, no de ningún gobernante, no de ninguna persona importante, ninguna persona de influencia, de ningún astrólogo, adivino o hechicero. Escuche, el Señor le autorizó a Acaz, pídeme una señal, demandándola del Señor tu Dios, bendito sea el nombre del Señor. Esto es muy importante para considerar. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Eso suena lindo, pero hermanos, fue una respuesta llena de soberbia. En el versículo 13 dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Este rey no quiso, bueno, entonces ahora le habla a la casa de David, una forma general, pero vea lo que les dice, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios.
qué respuesta tan impresionante. Porque fíjese bien, hermano, la palabra aquí donde dice el ser molestos, en hebreo, amado hermano, dice que el Señor estaba ya aburrido, estaba cansado, y perdóneme la expresión, pero es verdad, estaba harto, estaba como ya hastiado de la actitud, de la falsa humildad que los hombres mostraban delante de su presencia. Esto es impresionante de verdad. Esta palabra significa estar cansado ya, estar desalentado, estar exhausto, fatigado, ser molesto. Escuche bien, tener asco, tratar en vano. Vea qué impresionante palabra, exactamente donde dice, os es poco el ser molestos. Esa frase, el ser molestos, significa todo esto que le acabo de mencionar. Y es una raíz primaria en hebreo que significa estar fastidiado. Y es la palabra ia, así como suena, estar fastidiado. Ahora entendemos la respuesta de Dios. Escuche bien, por tanto, ustedes no quieren esa señal, tú acá no quisiste la señal, ahora escuchen, dice el Señor a través de su palabra. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos rápidamente a ver unas cuantas palabras para que el tiempo no nos gane. Fíjese bien la respuesta. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amados hermanos, que una mujer esté embarazada, que una mujer quede embarazada o que un hombre pueda embarazar a una mujer, eso no es ninguna señal. Podríamos decir que eso es normal, a menos que la mujer sea estéril. Entonces, ¿cuál sería la señal? Estamos entrando en el tema con la ayuda del Señor. Y le repito, que una mujer esté embarazada, que quede embarazada o que un hombre pueda embarazar a una mujer, eso no es ninguna señal. La señal entonces es que una doncella, sin haber conocido hombre o varón, quede encinta o quede embarazada. Esa entonces sí sería una señal. Ahora quiero compartirle algo muy importante. La palabra que se traduce aquí en las Sagradas Escrituras, lamentablemente, hermanos, no fue correcto traducirlo de esta manera, porque es la palabra almah. Al final un sonido suave de una J, almah, y significa doncella. Esto es lo que significa. Entonces, la señal es que una doncella, si estar sin tener varón, sin tener hombre, esposo, iba a quedar embarazada. Esa era la señal. Fíjese bien, amado hermano. Esto nos habla del nacimiento virginal de Jesucristo, engendrado por el Espíritu Santo de Dios, como leemos en el Evangelio de Mateo, todo capítulo 1 y parte del capítulo 2, porque es toda la secuencia. Vea usted qué interesante. Esta señal, escuche mi amado hermano, como vamos a ir viendo en el transcurso del programa, y un texto que vamos a compartir, una señal que será contradicha. Esto es muy importante. Entonces, esta señal en este momento, en este punto, en este momento del tema, la señal era que una doncella, sin tener esposo, sin haber conocido varón, iba a quedar embarazada. Exactamente lo que le sucedió. Escuche bien, mi amado hermano, porque esto es importante que todos lo sepamos. Exactamente lo que le pasó a la Virgen Miriam, porque no se llamaba María. La iglesia popular, la iglesia católica romana, le cambió el nombre a Miriam y le puso María. Y de allí surgió
esa hechicería y esa idolatría que se llama mariolatría. Desgraciadamente, pero así surgió. ¿Por qué? Hermanos, fue mal traducida la palabra alma y le pusieron la palabra griega partenos. Y partenos en griego significa virgen. ¿Será casualidad esto? ¿Por qué no tradujeron correctamente doncella? Para mí que aquí hay monje encerrado, hermanos. Por eso es muy importante que entendamos esto. De ahí entonces surge la teología mariana o la mariología, la teología de la supuesta virginidad perpetua de María. Pero ya usted aprendió que no se llama María. Su nombre verdadero, su nombre correcto delante de Dios y delante de los hombres, su nombre correcto es Miriam. Así se llamó la madre de Jesús. No se llamó María. Y le vuelvo a repetir, de ahí surge la mariolatría, esa hechicería. De ahí surge la mariología o la teología mariana. ¿Y cómo se llama eso? Ese es un pecado de idolatría introducido por la iglesia cristiana pagana católica romana. Invadió a lo que comúnmente conocemos como el cristianismo para sus propios beneficios. ¡Qué tremendo! Por eso le comparto. En hebreo está la palabra almaj, así como está apareciendo en pantalla. Y esta palabra significa doncella. Todo lo que conlleva la juventud en el caso de una señorita. Doncella, pureza, inocencia, rectitud moral. Eso es lo que significa almaj, doncella. Y vuelvo a repetir, ¿se acuerda usted las palabras que dijo la madre de Jesús, obviamente antes de que concibiera por el Espíritu Santo? Dijo, pues, ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da usted cuenta, amado hermano, qué importante es entender y conocer esto? Porque vuelvo a repetirle, en el transcurso del programa vamos a ver este aspecto importante de la señal. Entonces vea, esa falsa humildad de este rey Acaz. Yo no le pido a Dios. Vea la respuesta rotunda, contundente de nuestro Dios. Él mismo nos va a dar una señal. Todo lo que usted lee después en Isaías capítulo, escuche bien mi amado hermano, para que no se confunda. Esto, amado hermano, es un texto, es un pasaje que tiene mucha doble referencia. Escuche bien. Escúcheme bien, es uno de los pasajes que emplean la doble referencia, es decir, cumplimiento en el tiempo del profeta Isaías, conforme se estaba desarrollando la historia de la profecía que Dios le dio en esos precisos momentos, en el presente de Isaías, así como su alcance profético que tiene y que tuvo este texto, su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes se llaman pasajes de doble referencia y tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, cuando hablamos de estos pasajes. Es muy importante. Ahora, avanza el tiempo y conforme avanza el tiempo, si nosotros con la ayuda de Dios hemos comprendido esto que he compartido, entonces pasamos ahora al Evangelio de Lucas en su capítulo 2. Y vamos a ir viendo el desarrollo de esta señal tan importante. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 30 al versículo 34.
Amados hermanos, esto es fascinante, de verdad, le digo fascinante, es hermoso tener el cuadro completo de lo que nos habla de esta señal, las Sagradas Escrituras. Esta historia, esta narración nos habla de un varón justo y piadoso, temeroso de Dios, llamado Shimón. Este Shimón no escribió ningún libro, ni siquiera no se sabe nada de él, simplemente que era un varón justo y piadoso. Era temeroso de Dios, era un siervo de Dios, de eso no cabe la menor duda. Y vea lo que dice, amados hermanos, esto es impresionante, por eso le vuelvo a repetir, este hombre, sin haber sido ni siquiera un profeta escritor, sin conocer nada de él, vean lo que le dijo el Señor. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es todo lo que sabemos de este Shimón. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido. Es decir, ahí en hebreo está la palabra hebrea Mesías. El Espíritu Santo le reveló que no vería la muerte antes que viese al Mesías del Señor, del Padre. Escuche, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Ve, amado hermano, escúcheme bien, la señal que aquel hombre rechazó, este hombre Shimón la tuvo en sus manos. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, qué bendición haber tenido en sus manos al Salvador del mundo, en sus brazos. Pero aquel hombre dijo, yo no voy a tentar al Señor. Falsa humildad. Por eso en la palabra que le estaba compartiendo el significado, el Señor se hartó, estaba fastidiado y aburrido de la falsa humildad de los dirigentes del pueblo de Israel. Pero aquí tenemos un hombre que ni escribió nada, ni conocemos mucho de él, pero el Espíritu Santo estaba sobre él y él tuvo al Salvador del mundo en sus brazos. Aquella señal, bendito sea el nombre de Dios. Qué impresionante, amados hermanos. Si aquel hombre acaso hubiese entendido la oferta que Dios puso delante suyo, quizás la historia, en cierto sentido, del pueblo de Israel hubiera sido distinta, diferente. Entonces dice, él le tomó en sus brazos. Escuche, y bendijo a Dios diciendo, declarando, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él no solamente vio la salvación de Dios, sino vio a su propio Salvador, porque el Espíritu Santo le reveló que Él era su Salvador, Él era el Mesías. Bendito sea el nombre de Dios. Han visto mis ojos tu salvación. Ahora, por tanto, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque han visto mis ojos tu salvación. Escuche esto, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto no fue hecho a escondidas. Acuérdese, no pierda de vista cuando el profeta Isaías se le acercó a este rey Acaz y le dijo, pide señal. Era algo público, algo que iba a beneficiar a toda la nación de Israel y por ende iba a beneficiar al mundo, a los gentiles. Vea qué importante, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Escuche esto, luz para revelación a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Luz para revelación de los gentiles. Un misterio
que dice el apóstol Pablo estaba escondido, aunque ese es otro tema, pero ese es el misterio, luz para revelación a los gentiles, bendito sea el nombre de Dios, a gente no judía, pero es la gloria, esa luz, esa revelación es la gloria del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesús es la misma gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. Fue, es y será la misma gloria de Dios, el Señor Jesucristo en medio de su pueblo Israel. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Este hombre acá no supo lo que perdió, no supo lo que se le escapó de las manos y le cayó a otro hombre que nadie conoce. Escuche cuánta diferencia hay de un rey conocido por todo su pueblo a un hombre desconocido que no se sabe nada de él y que tuvo al Salvador en sus manos, en sus brazos. Bendito sea el nombre de Dios. Luz para salvación de los gentiles, revelación para los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, del niño. Escuche esto, hermano. Y los bendijo Shimón y dijo a su madre, escuche, hermano, a su madre. Los bendijo a los dos como matrimonio, pero se dirigió a su madre. Algo raro, amados hermanos, algo raro. Porque este Shimón a quien se tenía que haber dirigido era a José y no a María. Pero el texto dice se dirigió a su madre. ¿Por qué razón? Porque José era su padre legal, pero no era su padre natural, no era su padre biológico. Aleluya. Él lo sabía, amados hermanos, por eso solamente se dirigió a su madre. Este Shimón sabía que José era su padre legal, pero no era su padre natural, no era su padre biológico. Y se dirigió a su madre María, que como ya le he mencionado, su nombre verdadero es Miriam. Dice, he aquí, así le dijo, he aquí este está puesto para caída. Escúcheme, amado hermano, esto es muy importante. Este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Cuántos no sabemos en la actualidad que Jesús, el nacimiento de Jesús, su existencia ha sido algo que siempre se ha puesto en tela de duda? Siempre ha sido algo que es contradicho. Escuche, a pesar de que a partir del Señor Jesucristo se divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, aún con toda esa evidencia, aún los que no creen en Dios ni en Jesús, aún con todo eso tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo, dando por hecho su existencia, su realidad, pero negándola. Escuche qué cosa tan tremenda. Vamos a ver adelante algo impresionante. Escuche, le quiero compartir esto. Este está puesto para caída. Escuche, quiero compartir esta palabra, para caída. Es una palabra griega que es tosis. Escuche, mi amado hermano. Y significa estrellamiento. Una caída, escuche, un golpe fatal, un golpe mortal. Y solamente por poner un ejemplo, ¿verdad? Muy burdo, quizás no muy agradable. Imagínese usted un impacto a alta velocidad de dos automóviles. Eso es lo que significa la palabra caída, ptosis, estrellamiento. O como cuando un automovilista, un ejemplo de verdad muy tremendo, se impacta contra algún muro, contra alguna pared de concreto.
Eso es lo que significa caída, hablándonos, escuche, hablándonos de la situación espiritual en la que se encontraba la humanidad, no solamente el pueblo de Israel, sino la humanidad entera. La caída fue un golpe fatal, un golpe mortal. Y todos aquellos, amados hermanos, escúcheme la doble referencia, todas aquellas personas que rechacen a Jesucristo, no importa el pueblo, la lengua, la tribu, nación, dialecto o idioma que hablen, creencia religiosa que tengan, eso no importa. Toda persona que rechace a Jesucristo como su Salvador es como si se estrellara contra una pared de concreto a alta velocidad. Está puesto para caída, para que la gente que no cree en Él, se escucha tremendo esto, la gente que no cree en Él llegue y se estampe, así, se estrelle en Jesucristo, y que la gente diga, ah, sí existes, yo creía que no, yo pensaba que no, alguien me dijo que no eras real, para que la gente llegue y se estampe en Jesucristo. ¿Cómo la ve, hermano? No hay muchos salvadores, no hay religiones salvadoras, no hay otros métodos salvíficos, no hay. Solamente hay una persona, solamente hay una señal, que es Jesucristo, el Salvador del mundo. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Así que todos aquellos que le rechacen, judíos o no judíos, aún creyentes o no creyentes, todos aquellos que le rechacen o que nieguen su existencia, su realidad, se van a estampar en esa pared de concreto. ¡Qué tremendo! Es una señal. Ahora también me llama, hermanos, poderosamente la atención estas palabras donde dice para caída, que ya le comenté, y luego dice y para levantamiento. Vamos a ver qué es esto. Para levantamiento es una palabra griega que es anástasis. Escuche, anástasis, y que significa pararse de nuevo. Escuche qué hermoso. También puede ser traducido como resurrección de los muertos. También puede ser traducido como levantarse nuevamente moralmente, recobrar o recuperar la verdad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Vea, hermano, le tengo que repetir el significado de esta palabra. Es impresionante. ¿Qué significa para levantamiento? Es la palabra anástasis, que significa pararse de nuevo, recuperar la verdad moral y la verdad espiritual. ¡Qué impresionante! Así que todos aquellos que crean en Jesús, que acepten en Jesús, que renuncien a su religión, no importa cómo se llame, todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y busquen verdaderamente a Dios y reciban a Jesucristo en su vida, ellos van a ser levantados. No van a ser impactados en esa pared de concreto, van a ser hasta resucitados de entre los muertos, van a recuperar su verdad moral, bendito sea el nombre de Dios, van a recuperar la verdad espiritual que han perdido. ¡Qué impresionante! Para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal que será contradicha. Mucha gente no cree en Jesús. Es una señal contradicha. Ahora, hermanos, escuche esto. Este hombre, Shimón, que nadie lo conoce, no se sabe más nada de él, ni escribió tampoco nada, estas palabras tuvieron y tienen y tendrán un cumplimiento profético importante. Escuche qué impresionante, amado hermano. Sin ser reconocido como profeta, ni como patriarca, ni como apóstol, ni como nada, no se sabe nada de él. Pero el Espíritu Santo reposaba en su vida, estaba lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y dio una profecía de alcance profético mundial, universal, espiritual y moral, bendito sea el nombre de Dios.
Impresionante esto. Ah, pero aquel Acaz dijo, yo no voy a tentar a Dios. Yo no voy a tentar a Dios. Falsa humildad. Y Dios le dijo, no importa de dónde sea la señal, de arriba en los cielos o de abajo en lo profundo, pero pídela. Y dijo, no. Qué tremendo, mis amados hermanos, qué tremendo. Bien, vamos a seguir adelante. Avanzamos entonces, mis amados hermanos, y ahora vamos a llegar a este punto importante. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a apresurarnos porque el tiempo avanza. Y vamos a leer el versículo 38 y versículo 39. Y aquí es donde vamos a empezar una historia un tanto diferente en cuanto a la señal. No es que cambiemos de tema, no es que se ha salido del tema, es que más bien es la señal, pero en cumplimiento, como le acabo de decir, con el alcance profético que tiene. Escuche, mi amado hermano, lo que dice Mateo 12, 38 y 39. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? Escúcheme bien, mi amado hermano. Escribas y fariseos, sacerdotes y el pueblo de Israel. Y a lo mejor uno que otro gentil que andaba por ahí. Ya habían visto que Jesús resucitaba muertos, que multiplicó el pan, que transformó el agua en vino, que Jesús sanó a los mudos, a los cojos, a los mancos. Habían visto tantas señales que yo creo que ellos ya podían creer y recibir a Jesús como el Mesías. Pero no les bastó todo eso. Y le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿A qué clases de señal se refería, hermanos? Voy a compartirle Mateo 16, versículo 4. Primero le voy a mencionar los textos y después avanzamos. Mateo 16, versículo 4, para acentuar bien y puntualizar bien lo que estos hombres estaban pidiendo. Mateo 16, 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Aquí el Señor está reconociendo algo que más adelante vamos a ver, que había una señal que no les iba a ser dada. Y que ellos sabían que existía, pero no les iba a ser dada. La generación mala y adúltera demanda señal, pero esa señal no les será dada. Sino la señal, o sea, otras señales, pero no esa la que ellos pedían. Y después vamos a ver cuál era. Lucas capítulo 11, versículo 29 dice, estoy haciendo énfasis en la petición de estos hombres, primero leyendo y luego vamos a tratar de desglosar y compartir un poco. Dice así, y apiñándose, amontonándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal. No cualquier señal, demanda la señal. Pero esa señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Hay una señal que nadie vio, pero sabían que existía. Ahora vamos a ver un poco más la señal ya específica. Mateo capítulo 16 y versículo 1, impresionante, hermano, ponga atención. Ya vimos la señal como algo general en la cita de Mateo 12:38, Mateo 16:4 y Lucas 11:29. Ahora vamos a verla un poco más específica. Dice Mateo 16:4, escuche, mi amado hermano, impresionante esto. 16:1, perdón, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, para ver si podían conseguir lo que ellos deseaban.
y le pidieron que les mostrase la señal del cielo. Primero así como tratando de ganarse la amistad, el favor, qué sé yo. Muéstranos señal de ti. Pero poco a poco avanzan y dicen, muéstranos la señal del cielo. Escribas, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, el pueblo, todos están implicados en esto. Pidieron que les mostrase señal del cielo. Marcos capítulo 8, versículo 11. Escuche, mi amado hermano, dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal, la señal del cielo, para tentarle. Amados hermanos, Jesús sabía que había una señal más. Ellos sabían que había una señal más. ¿Cuál será esa señal? Escuche, mi amado hermano, vamos a resumir esto y podríamos decir que ya hasta vieron a Jesús resucitado. Y algunos, usted lo sabe, hasta vieron ascender a Jesús al cielo. Entonces, ni siquiera eso bastaba. Estamos resumiendo. Ni siquiera eso les bastó. Ahora nos regresamos. ¿Cuál es esa señal? Ya el Señor había resucitado muertos, le repito. Todos los milagros que usted ha leído en las Sagradas Escrituras, en nuestro Nuevo Testamento, tantos y tantos milagros y señales, y la Biblia dice prodigios y maravillas sobrenaturales, amados hermanos. Pero ellos decían, no, queremos ver la señal. ¿Cuál señal? ¿Cuál es esa señal? A los escribas y fariseos y saduceos, al pueblo, los sumos sacerdotes, los judíos, amados hermanos, no les satisfacían, hermanos, o no les satisfizo esas señales. No quedaron satisfechos, querían algo más. ¡Qué impresionante! Y gimiendo, versículo 12, en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? ¿Por qué piden la señal? De cierto os digo que esa señal no le será dada a esta generación. Por último, vemos Lucas 11:16. Estoy dando los textos primero para después detenerme un poquito y compartir un poco más. Dice así: otros, para tentarle, le pedían la señal del cielo. Escuche, ¿cuál es esa señal? Primero fue algo así como general: muéstranos señal. Pero si ya habían visto todos los milagros, ya todo lo que le he mencionado. Escuche, mi amado hermano, el pueblo de Israel es un pueblo que siempre estuvo acostumbrado a ver señales, prodigios, maravillas en los cielos y en la tierra, en la naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor, porque para ellos esa era la evidencia de que estaban siendo protegidos, de que Dios estaba con ellos. Vea todos los milagros que nos narra el Antiguo Testamento. Poderosos milagros y señales y maravillas en los cielos y en la tierra y en el mar, bendito sea el nombre del Señor. Pero no les bastó nunca. Pero esa era la evidencia para ellos de que Dios precisamente estaba con ellos. Amados hermanos, ¿a qué señal se referían ellos? Quiero compartirle algo, hermano, algo que a mí me parece impresionante, y quiero compartirlo en el nombre del Señor. Nuestro bendito Salvador Jesucristo, todos sabemos cómo fue su nacimiento. Lo creemos.
Y no es nada más que lo aceptemos por la fe, sino que lo aceptamos con todo nuestro corazón, creyendo que la palabra de Dios es la puritita verdad, es la verdad absoluta. Hay mucha gente que dice que no cree la verdad, que no existe, la verdad absoluta. Pero Jesucristo es la verdad en persona, bendito sea su nombre. Él dijo que el Padre era su propio Padre, que Él había salido del Padre. Su nacimiento, su concepción por el poder y la obra del Espíritu Santo, bendito sea su nombre. Y le lanzaron unas palabras tremendas a Jesús, hermano, tremendas, pegadoras, llegadoras. Porque sabían que Miriam era su madre. Y sabían que José, de alguna manera, se había casado con María. Todo rectamente delante de Dios, sin misterios y sin nada malo. Acuérdese la instrucción que le dio el ángel a José: recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vean las palabras que le dicen tan pegadoras y llegadoras. Cualquiera se ofendería por eso. Y si usted lee todo el capítulo 8, va a entender cómo el Señor Jesús siempre puso y dijo y enseñó que el Padre Celestial era su propio Padre. Pero vea la impresión que el pueblo tenía de Jesús. Escuche. Juan 8:41 dice así. Qué impresionantes palabras, hermanos, de verdad. Más de uno de nosotros, hermanos, no sabríamos qué actitud o qué reacción, mejor dicho, podríamos tener. Escuche lo que le dijeron a Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Eso fue lo que Jesús les dijo. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos, no somos hijos de fornicación. Escuche, hermanos. A Jesús le dijeron que él era un hijo de fornicación porque no conocían al Padre. Al Padre, escuche, al Padre natural. Conocían al Padre legal, que era José, pero sabían que él no era el Padre natural, no era el Padre biológico. Y por eso le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Conocemos a tu mamá, pero no conocemos a tu padre. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué palabras recibió el Señor y se aguantó? Por eso Jesús, vuelvo a repetirle, en todo el capítulo 8 habla el contexto de que el Padre Celestial es su Padre, bendito sea su nombre. Pero vean las palabras que le aplicaron. Más que una insinuación, se las aplicaron. Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación como tú, porque no conocían a su Padre. Entonces, el nacimiento de Jesucristo, una señal poderosa y tremenda. Pero ahora vamos a algo más. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es esa señal, mis amados hermanos, que los escribas y fariseos y saduceos y los sumos sacerdotes y el pueblo conocía? ¿Cuál era esa señal? ¿Cuál era esa señal tan esperada, tan desesperadamente, tan deseada? Jesús, si tú eres el Mesías, por favor, muéstranos esa señal que estamos esperando. Y Jesús les decía: ahí están: resucitar muertos, predicar el evangelio a los pobres, transformar el agua en vino, sanar a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los mancos, a los endemoniados, a los paralíticos. Jesús les dijo: aquí están las señales. Y ellos dijeron: no, queremos ver la señal del cielo. Si tú eres el Mesías, por favor, dinos cuál, muéstranos
la señal del cielo. Y Jesús dijo así puntualmente y determinantemente: no les será dada señal. Pero ¿qué creen, mis amados hermanos? Que esa señal está revelada en las Sagradas Escrituras, y si me da tiempo en este momento, se la comparto. Vamos a leer rápidamente Mateo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Ahora sí que hasta donde el tiempo aguante. Vamos a buscar el versículo 13. Escuche, mi amado hermano, cuánta era la señal que Dios había ofrecido a aquel hombre y que no la quiso. Pero escuche estas palabras impresionantes. Mateo 3, 13. Se lo voy a leer, hermano, en el nombre del Señor. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, por ahora deja que así sea, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Escuche, hermano, no dijo para que yo cumpla, y tampoco dijo para que ustedes cumplan, sino dijo que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia es obedecer los mandamientos de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Que cumplamos toda justicia, todo lo que la ley de Dios requería. Entonces le dejó Juan. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o quien me ha complacido, o mi elegido. Escuche, mi amado hermano, rápidamente vámonos para el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19. Voy a leerlo para usted en el nombre del Señor. Y dice así las Sagradas Escrituras, mi amado hermano: escuche, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama: en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. ¿Cómo dijo el profeta Isaías? Voz que clama: en el desierto, preparad el camino del Señor. Nuestra versión le cambiaron rotundamente. La versión 60. Luego dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías? Ni eres Elías, ni tampoco eres el profeta. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Escuche: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Escuche, aquí está la señal que los escribas y los fariseos, los sumos sacerdotes y el pueblo de Israel querían ver, y esa señal no les fue dada, solamente a Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál era la señal tan esperada?
Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Bendito sea. Escuche, hermano, escuche esta declaración. Y yo no le conocía, Juan tampoco lo conocía. Él tampoco sabía la señal, pero él había sido destinado por Dios para recibir la señal del cielo. Y por eso le dijo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuál era la señal tan deseada y tan esperada y que le pedían y le rogaban o le exigían a Jesús? Es que ellos querían ver que el cielo se abriera, porque así estaba escrito. Ellos querían ver que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma y que se posaba sobre su propia persona de Jesús. Por eso le decían, si tú eres el Mesías, muéstranos la señal del cielo. Esto es impresionante, hermanos. Pero no quisieron la señal del Padre originalmente. No la quisieron. La rechazaron. Y este hombre Shimón del que ya hablamos y Juan el Bautista, escuche, hermano, Juan el Bautista tampoco escribió ningún libro. Y vea todo lo que Dios hizo a través de su vida. Él tuvo el privilegio, porque la Biblia dice, y vi. El texto no dice, y vimos. Y dice, y escuché. El texto no dice, y escuchamos. Todos los que estaban ahí bautizándose. Dice, vi y escuché, porque el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y que reposa o posa sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el tiempo se me ha terminado y todavía me faltó algunas cosas para compartirle. Solamente quiero decirle, mis amados hermanos, ya para despedirnos, que la próxima semana vamos a tocar un tema muy importante que ya usted estará viendo con la ayuda del Señor. Prepárese, porque es un tema en donde vamos a aprender que el ayuno no es dejar de comer. Es impresionante. Lo vamos a ver en 2 programas. Pero de entrada le digo, el ayuno no es dejar de comer. El ayuno significa practicar. Y vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que practicar. Y si Dios nos permite, después de terminar estos 2 programas sobre el ayuno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de este tema que quedó inconcluso, que es la señal, y vamos a aprender muchas cosas hermosas y nos vamos a gozar en el Señor juntos para la honra y la gloria del Señor. Así que prepare su corazón para lo que va a escuchar la próxima semana acerca del tema del ayuno. No se espante, hermanos, no se espante, no se preocupe, pero recibe esa enseñanza en el nombre de Jesús sobre el ayuno, porque es muy importante que lo aprenda y que lo sepa para la honra y la gloria del Señor. Mis amados hermanos, agradecemos al Padre por esta bendición tan hermosa que nos permite compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes, y agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado. Gracias, pastores, por esta bendición tan hermosa que nos conceden de compartir la palabra del Señor con todos ustedes y con el pueblo del Señor en general. Si el Señor nos permite, mis amados hermanos, nos estaremos viendo la próxima semana, y que en el transcurso de esta semana el Señor les bendiga y les prospere el trabajo de sus manos. Saludos a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones. Que el Señor les bendiga a todos y reciban paz en el nombre de Jesucristo.